Bienvenidos a una nueva transmisión del Departamento de Comunicaciones de la Iglesia Metodista Pentecostal de Chile, Talca Sur. Somos la Iglesia Metodista Pentecostal de Chile, Talca Sur, dirigida por nuestro pastor Jaime Acevedo Cancino y nuestra pastora Ruth Arcos Torres. Nuestro templo matriz está ubicado en la calle 13 Sur, entre 7 y 8 Oriente, número 35 en la ciudad de Talca. Nuestros cultos generales se realizan los días martes y jueves a las 20 horas y domingos a las 18 horas. Síguenos en Facebook, Instagram y YouTube, buscándonos como IMPCH Talca Sur. Deseamos que en esta transmisión bendiga grandemente su vida mediante la palabra de Dios y los cánticos entonados por los coros unidos de nuestra iglesia. Departamento de Comunicaciones Talca Sur, compartiendo bendiciones. Muy buenos días, mis queridos hermanos. Les saludo en el nombre del Señor Jesucristo, ya en este día domingo, en el cual nos encontramos la mayoría de nosotros del territorio nacional en Chile en cuarentena. Pero gracias a la misericordia de Dios, hermano, Dios se provee de todos los medios y como dijo el apóstol Pablo, la palabra corre, la palabra no está presa. Nosotros estamos en cuarentena, estamos pasando unos momentos por ordenanza de nuestras autoridades, poder guardar cuarentena en nuestros hogares debido a esta pandemia, el coronavirus. Por lo tanto, en obediencia a la palabra de Dios que dice que hay que someterse a las autoridades, ya esa es una ordenanza de la palabra de Dios y nuestra fe está en su palabra. Por lo tanto, si Dios los ordena, nosotros en obediencia hemos acatado esta disposición. Pero mientras tanto estamos en los hogares, eso no significa que nosotros vamos a estar lejos del Señor, vamos a estar lejos de su palabra, al contrario. Dios nos ha dado el tiempo necesario, el tiempo suficiente para poder hacer a lo mejor lo que antes, por causa del trabajo, por causa de los estudios, de tantas cosas, otros quehaceres, a lo mejor costaba un poco más, pero hoy día tenemos el tiempo más que suficiente para escudriñar la Escritura y para aprender del Señor, para orar, para estar en la presencia del Señor y para también estimular la vida familiar que muchas veces cuesta en estos tiempos donde se vive tan rápido por causa del trabajo y de tantas cosas. Así que hermanos en Cristo, como superintendente de la Escuela Dominical de la Iglesia Metodista Pentecostal de Chile Talca Sur, durante el año 2020 tengo la responsabilidad de trabajar en entregar los estudios bíblicos, ¿ya? Y también la enseñanza para la iglesia, tanto templo matriz como para los locales templos anexos. Y Dios ha puesto en el corazón nuestro el compartir con ustedes las escuelas dominicales todos los domingos mientras estemos en cuarentena. De alguna manera, Dios se ha provisto de los medios, como les decía anteriormente, para que la iglesia pueda tener la reunión en la instancia de oír palabra de Dios, ¿ya? Y pueda recibir la escuela dominical en este caso como cada domingo. Así que vamos a comenzar hoy día leyendo una lectura bíblica, ya como base de lo que vamos a hablar. El Señor ha puesto en mi corazón, estimado hermano, de poder comenzar una serie de estudios bíblicos o escuela dominical, lecciones de escuela dominical, ya hablando acerca de algún pasaje bíblico o de algunos personajes de la Biblia. Pero creo que lo más pertinente, hermano, es comenzar hablando de Jesucristo. Vamos a tener una serie de temas acerca de nuestro Señor y Salvador. Él es el centro de la Biblia, Él es el centro de nuestra fe, Él es nuestro Salvador. Por lo tanto, hermanos, vamos a tratar de conocerle más aún, conocerle a través de las Escrituras. Por lo tanto, voy a leer en el nombre del Señor un pasaje de la Biblia, el cual se encuentra en el libro Evangelio de San Juan, en el capítulo 1, en los primeros versículos. Dice así en el nombre del Señor Jesucristo. En el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Este era en el principio con Dios.
todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Que el Señor bendiga, confirme la lectura de esta su palabra. Vamos a hablar acerca, como decía hermano, acerca de Jesucristo. Ese va a ser, es un tema muy apasionante, porque nada puede apasionar más al hombre que estudiar, que conocer y hablar de su Señor, del Señor de nuestra vida, de aquel que nos salvó, aquel que nos redimió, aquel que nos rescató cuando estábamos muertos en delito y en pecado, aquel que se humanó, que se hizo uno de nosotros para poder venir a darnos la eterna redención. Ahora, ¿por qué es importante conocer a Jesús? Hay una cosa que es de suma importancia. Vamos a hablar acerca de Jesucristo, y esto tiene que ver con 3 aspectos importantes o centrales, principales, por lo cual todo cristiano y todo ser humano en realidad debiera conocer a Jesús. ¿El por qué? En primer lugar, conocer a Jesús es conocer a Dios. Todo el mundo o cualquier persona a lo mejor quisiera tener alguna experiencia cercana con Dios, conocer a Dios. A Dios se le describe de muchas maneras. Hay pinturas acerca de Dios. A lo mejor se han hecho películas acerca de Dios. Hay hombres que a lo mejor hacen alguna imagen por lo que ellos creen que puede ser Dios. Pero la verdad es que la Biblia dice que a Dios nadie le ha visto jamás. Entonces, ¿cómo podemos conocer a Dios? ¿Cómo podemos tener una relación íntima con Dios? Por medio de Jesucristo. Fíjese lo que dice la palabra del Señor. Dice en el libro de Juan capítulo 14 versículo 9, ¿ya? Jesús le dice a Felipe, porque Felipe le dijo, muéstranos al Padre y nos basta. Sin embargo, esta fue la respuesta, estimado hermano, que le dio Jesús. ¿Tanto tiempo hace que estoy con vosotros y no me has conocido, Felipe? El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. ¿Cómo pues, dices tú, muéstranos al Padre? No se puede conocer a Dios sin conocer al Hijo. Es imposible. La única manera de conocer a nuestro Padre Celestial es a través de su Hijo Jesucristo. Por eso la importancia de conocer a Jesús, y por eso la importancia de estos temas, de estos estudios bíblicos, de esta escuela dominical. Dice la palabra en Colosenses capítulo 1, versículo 15, dice, Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación. Como decía anteriormente, la palabra de Dios dice que nadie ha visto a Dios, nadie la ha visto cara a cara. Pero sin embargo la palabra del Señor dice que Jesús es la imagen del Dios invisible. También la palabra del Señor que leímos hace poquito en Primera de Juan, en Juan en el capítulo 1, unos versículos más adelante, el versículo 14, dice, y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Jesús se manifestó en carne, por lo tanto, quiere decir que siendo Él la imagen del Dios invisible, Dios se hace visible a través de Jesucristo. Y por último, vamos a ver un ejemplo acerca de Moisés. Moisés quiso ver cara a cara a Dios. Bueno, el pueblo judío en general, la meta suprema o el deseo, el anhelo más profundo de cualquier judío es ver a Dios algún día, cara a cara, conocerle tal cual es. Moisés le rogó a Dios. Moisés le dijo a Dios que quería ver su gloria, quería verlo a Él. Vemos en Éxodo capítulo 33, versículos 18 al 20, dice, Él entonces dijo, te ruego que me muestres tu gloria. Esta fue la petición de Moisés. Él tenía la oportunidad de hablar con Dios, ya Dios se manifestaba en forma audible con Moisés, y Moisés tuvo este deseo, que no es malo, de ver la gloria de Dios. Pero miren lo que le respondió Dios. Y le respondió, yo haré pasar todo mi bien delante de tu rostro, y proclamaré el nombre de Jehová delante de ti, y tendré misericordia del que tendré misericordia, y seré clemente para con el que seré clemente. Dijo, mas no podrás ver mi rostro, porque no me verá hombre y vivirá. Mire qué hermoso. No me verá hombre y vivirá. Sin embargo vino Jesús. Vino Jesús encarnado, la imagen del Dios invisible. Y Él sí fue visto por los hombres.
Por lo tanto, estimado hermano, ese es el primer punto. La primera razón por la cual es importante conocer a Jesús. Conocer a Jesús es conocer a Dios mismo. La segunda razón por la cual nosotros debemos tener un conocimiento pleno acerca de nuestro Señor Jesucristo es que Jesús es la piedra angular. Antiguamente, en las construcciones, cuando se iniciaba una construcción, esta comenzaba con una piedra principal, una piedra que determinaba, era como un punto de referencia para colocar las demás piedras en una construcción. Esto se hacía al inicio. Esta piedra es la piedra central y se le conocía como piedra angular. Era la piedra de más importancia dentro de un edificio. Esta determinaba en su cimiento el resto de la construcción, ¿ya? Por lo tanto, estimados hermanos, dice que Jesús es la piedra angular, ¿ya? Jesús es el centro. Cuando hablamos de la piedra angular estamos hablando de lo más importante, la piedra más importante, la que determina el resto, como le decía, de la construcción del edificio nuevo. Por lo tanto, estimado hermano, cuando hablamos de que Jesús es la piedra angular, estamos diciendo que Jesús es el centro de todo. De Él, dice que por Él y para Él fueron hechas todas las cosas, como leíamos, y todas las cosas por Él subsisten. Y sin Él nada de lo que fue hecho ha sido hecho. Por lo tanto, estamos hablando que Jesús es el centro de la Biblia. Toda la Biblia se centra en Él, todas las profecías tienen que ver con Él. La esperanza de los padres, de los profetas, de los antiguos padres, siempre estaban centradas en el futuro, en el Mesías que había de venir. Jesús es el centro. El Nuevo Testamento gira en torno al Mesías, al Cristo. Y el Nuevo Testamento nos relata sobre todo su ministerio, su nacimiento, desde su ministerio, muerte, resurrección de Cristo y de su entronización también y cómo Él gobierna estando al lado del Padre. Dice la palabra del Señor en Hechos capítulo 4, versículos 11 y 12, dice: Este Jesús es la piedra reprobada por vosotros los edificadores, la cual ha venido a ser la cabeza del ángulo. Fue rechazado por los judíos, fue rechazado por los líderes de Israel. Ellos la desecharon, pero sin embargo, la piedra que ellos como edificadores que debían edificar espiritualmente al pueblo de Dios, ellos lo desecharon. Pero ahora Jesús es la cabeza del ángulo. Dice, y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Mire qué hermoso. También la palabra del Señor en Efesios, el apóstol Pablo, hablando a la iglesia de los Éfesos, en el capítulo 2, versículo 20, dice: edificado sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo. Nuestra doctrina, entregada por los apóstoles, ellos pusieron el fundamento doctrinario para la iglesia. Pero ese fundamento tiene como piedra principal a Jesucristo mismo. ¿Ya? No son los apóstoles el fundamento de la iglesia, es Cristo el fundamento de la iglesia. Él es la roca, la piedra angular, la piedra principal. La tercera razón por la cual nosotros debemos conocer a Jesús es que el Padre quiere hacernos a la imagen de su Hijo. Mire qué importante. Esa es la meta de nuestro Dios. Quiere llevarnos a transformarnos de tal manera que nos parezcamos a la imagen de su Hijo, que nos parezcamos a su Hijo. ¿Ya? Esta es una obra hecha por el Espíritu Santo. Dice que nosotros miramos como por un espejo, como por la imagen misma del Señor, y somos transformados a esa imagen, ¿ya?, por el Espíritu del Señor. ¿Ya? Ahora, cuando uno quiere transformarse en algo o quiere imitar a alguien, uno debe conocerle. Les pongo un ejemplo. Un imitador. Ustedes ven que hay personas que se dedican a imitar a otros personajes, ¿ya? Hay humoristas que se dedican, ¿ya?, a imitar a otras personas. Pero ¿qué es lo que hacen ellos? Ellos estudian a la persona, ven sus gestos, ven su forma de hablar, su gesticulación, su forma de caminar, de moverse, ¿ya? Y lo estudian profundamente para poder imitar lo mejor posible a aquella persona, parecerse lo más que se pueda a ella. Ahora, la importancia de conocer a Jesús, una de las tres cosas importantes es esta, que el Padre quiere que le conozcamos porque Él quiere transformarnos a la imagen de Cristo, que nosotros nos parezcamos cada día más a Cristo, ¿ya? Algunos versículos de la Biblia dicen lo siguiente, en el libro de Romanos, capítulo 8, versículo 29, dice: porque a los que antes conoció, también los predestinó
para que fuesen hechos conformes a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Mire qué hermosa la palabra. A los que predestinó, lo hizo para que fuesen hechos conformes a la imagen de su Hijo. Jesús dijo en una oportunidad: aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón. Cuando lavó los pies de sus discípulos, Él les dijo: ejemplos he dado, para que así como yo he hecho, vosotros también lo hagáis. En 1 de Juan, capítulo 2, versículo 8, dice lo siguiente: el que dice que permanece en Él, debe andar como Él anduvo. Debe andar como Él anduvo. Y 1 Corintios, capítulo 11, versículo 1, el apóstol Pablo, ya hablando a la iglesia de Corinto, y por lo tanto también al resto de la iglesia, nosotros en estos tiempos, él dijo: sed imitadores de mí, así como yo de Cristo. Estimado hermano, en resumen, conocer a Jesús, por 3 razones principales. Conocer a Jesús es conocer a Dios. Conocer a Jesús es importante porque Él es la piedra angular, el centro de este gran edificio. Y porque si queremos parecernos a la imagen de Jesucristo, debemos conocer. No podemos asemejarnos al Hijo si no le conocemos. Y la voluntad del Padre es que nosotros conozcamos a su Hijo para ir siendo transformados de día en día a la imagen del Señor. ¿Ya? Esos 3 puntos son importantes, en primer lugar, como una introducción a este tema. Ahora vamos a ver a Jesús en el Antiguo Testamento. Como les decía, hermano, al principio, Jesús es el centro de todo. No hay ningún personaje más importante en la Biblia que Jesús. No hay nadie. Nosotros encontramos con que hay grandes hombres de Dios y grandes mujeres de Dios. Tenemos al padre de la nación de Israel, como lo es Abraham. Tenemos a los patriarcas, Abraham, Isaac y Jacob. Tenemos al gran libertador de los hebreos, Moisés, el instrumento que Dios usó para liberar a su pueblo. Tenemos al primer hombre, Adán, un tipo de Cristo, Adán, el primer Adán. Pero sin embargo, ninguno de ellos, ningún profeta, ni Elías, ni Jeremías, nadie, porque todos fueron hombres tomados por Dios, hombres mortales, hombres sujetos a pasiones, como dice la palabra en el libro de Santiago, ¿ya? Pero fueron criaturas. Sin embargo, cuando hablamos de Cristo, hablamos de un creador, hablamos de el Hijo de Dios, igual al Padre y al Espíritu Santo, ¿ah? La segunda persona de la Trinidad, ¿ya? Entonces, por lo tanto, toda la Biblia se centra en Cristo. Por lo tanto, vamos a ver algunos pasajes de la Biblia que nos confirman esto, estimados hermanos. ¿Ya? En el Antiguo Testamento, Jesús, ¿ya? Mire cómo comienza la Biblia desde el libro de Génesis, desde sus primeros capítulos. Cuando Adán y Eva pecaron, se rompió la comunión con Dios. Recordemos que Dios conversaba con el hombre, Dios tenía plena comunión de Dios, Dios estaba presente en el huerto del Edén. Adán y Eva tenían una hermosa relación con Dios, tenían todo lo que ellos necesitaban, ¿ya? No tenían necesidad de nada. Dios les puso en un ambiente único, y lo más importante, en una relación estrecha con ellos. Sin embargo, llegó el momento donde ellos pecaron por la desobediencia, porque Dios había un mandato. Dios los puso a ellos como administradores de toda la creación, de todo el planeta Tierra, por así decirlo. Sin embargo, Dios les dijo una cosa: mire, ustedes, le dijo, tienen todo el huerto, pueden comer de todos los frutos de todos los árboles, pero del fruto del árbol que está en el medio, ¿ya?, del huerto, no pueden comer, porque el día en que comen, ciertamente morirán. Eva comió, tentado por la serpiente, Satanás por medio de la serpiente, y también comió Eva. Por lo tanto, en ese momento entró la muerte. Tanto la muerte espiritual, que entró en forma inmediata, como la muerte física, que también el hombre comenzó a morir desde ese momento físicamente, a envejecer, a enfermar, ya, hasta que después todos murieron, como la testigua la Biblia, ¿ya? Pero sin embargo, Dios aquí se ve en el Génesis capítulo 3, donde Dios le habla a la serpiente. Y Dios, hablándole a la serpiente, da un tipo acerca de lo que iba a ser el protoevangelio, le llaman los teólogos, ¿ya? Donde el Señor aquí muestra, ya da luz acerca del plan de redención que el Señor ya tenía en mente para solucionar el problema del hombre, que era la caída, que era la muerte espiritual.
Y aquí Dios le dice en Génesis capítulo 3, versículo 15, le dice: y pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza, refiriéndose a Cristo, a la simiente de la mujer, y tú le herirás en el calcañar. O sea, en la cruz del Calvario, Cristo dio un golpe mortal a la serpiente, a Satanás, ¿ya? Y también Satanás le heriría su simiente, la simiente maligna le heriría en el calcañar, en el talón, pero no es una herida de muerte, ¿ya? Las heridas que el Señor sufrió todo no fueron de muerte, pero sin embargo el golpe fue mortal para Satanás en la cruz del Calvario, ¿ya? Eso hace una referencia de Cristo. Ya al comienzo de la Biblia, al comienzo del libro de Génesis, ya tenemos ya la referencia a Cristo, sin nombrarlo, pero se refiere a Cristo. Miren lo que dice también Génesis capítulo 22, versículo 18. Dios le habla a Abraham en varias oportunidades, y aquí en este versículo le vuelve a confirmar su promesa. Él le dijo: en tu simiente, hablándole a Abraham, serán benditas todas las naciones de la tierra, por cuanto obedeciste mi voz. Pero cuando se refiere en tu simiente serán benditas todas las naciones de la tierra, en otra oportunidad dice todas las familias de la tierra, ¿se refiere a Isaac? ¿Se refiere a Jacob? No. Se está refiriendo a la simiente, a Cristo. En Cristo son benditos todos los que vienen a Él, de todas partes. No hay excepción de personas. La promesa que Dios le hizo a Abraham de su simiente, iban a ser benditas todas las familias de la tierra, es Cristo, y se cumplen en Cristo. Por eso cuando por ahí en el libro de Apocalipsis, por ahí por el capítulo 5, cuando habla de cómo se adora al Señor en el cielo, aparece un cordero como inmolado, y aparece también una gran multitud diciendo: digno es el cordero de abrir el libro y desatar sus sellos, porque con tu sangre nos redimiste de toda nación, tribu, lengua y pueblo, y nos has hecho para Dios rey y sacerdote, y reinaremos sobre la tierra. Todas las familias de la tierra, de todas las naciones, tribu, lengua y pueblo, son benditos los que vienen al Señor. El nacimiento de Jesús, mire cómo detalles son dados a conocer en el Antiguo Testamento. Estamos hablando de siglos antes de que Jesús naciese. Que nacería de una virgen, eso está escrito. En Isaías capítulo 7, versículo 14, estamos hablando alrededor de 700 años antes de Cristo, ya bastantes siglos anterior. El Señor dice en Isaías capítulo 7, versículo 14: por tanto, el Señor mismo os dará señal. He aquí que la Virgen concebirá y dará a luz un hijo, y llamará su nombre Emmanuel. Mire qué hermoso, que una virgen iba a concebir un hijo, y que iba a dar a luz a este niño, llamará su nombre Emmanuel. Y también la Biblia nos relata que Emmanuel traducido es Dios con nosotros. También Isaías, también hablando acerca del nacimiento de Jesús, dice: porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro, y se llamará su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Isaías capítulo 9, versículo 6 nos habla de aquello. El niño que nacía no era un profeta más, no era un patriarca, no, era Dios fuerte. Mire cómo lo nombra, como consejero, como admirable, Padre eterno. Solo Dios tiene estos calificativos, solo Dios puede tener estos nombres, príncipe de paz. Isaías. Y mire lo que dice Miqueas. Miqueas nos relata también siglos antes del nacimiento de Cristo, ¿dónde iba a nacer Cristo? En Miqueas capítulo 5, versículo 2 dice lo siguiente: pero tú, Belén Efrata, pequeña para estar entre las familias de Judá, de ti me saldrá el que será Señor en Israel, y sus salidas son desde el principio, desde los días de la eternidad. Mire qué hermoso, que iban a ser en Belén, una pequeña aldea, pero fue profetizado siglos antes. También acerca del ministerio y muerte del Señor. En Zacarías el profeta también escribe lo siguiente en el capítulo 9, versículo 9, dice:
Alégrate mucho, hija de Sión. Da voces de júbilo, hija de Jerusalén. He aquí tu rey vendrá a ti, justo y salvador, humilde y cabalgando sobre un asno, sobre un pollino, hijo de asna. Esto sucedió cuando Jesús, la semana antes de morir, estar próximo a su muerte, a su martirio, dice que entró montado sobre un pollino. Y los muchachos ahí, cuando él entraba en Jerusalén, gritaban, daban voces: Hosana, bendito el que viene en el nombre del Señor. Ahí se cumplió esta profecía que fue dada siglos antes acerca de nuestro Salvador entrando en un pollino a la ciudad de Jerusalén. Pero también hay un salmo que se le conoce como el salmo mesiánico, el salmo 22. Voy a leer varios versículos de este salmo porque me parece muy interesante, muy estremecedor lo que aquí se puede leer acerca de nuestro Señor. Salmo capítulo 22, desde el versículo 1 al 18. Aquí nos habla acerca del clamor de Jesús cuando estaba en la cruz. Da detalles que son realmente impresionantes. Detalles acerca de cuando Jesús estaba en la cruz y lo que sucedía con él. Mire, hermano, para que usted valore al Señor al cual usted sirve y lo que Él hizo por nosotros. Dice así: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? ¿Por qué estás tan lejos de mi salvación y de las palabras de mi clamor? Dios mío, clamo de día y no respondes, y de noche y no hay para mi reposo. Pero tú eres santo, tú que habitas entre las alabanzas de Israel. En ti esperaron nuestros padres, esperaron y tú los libraste. Clamaron a ti y fueron librados, confiaron en ti y no fueron avergonzados. Mas yo soy gusano y no hombre, oprobio de los hombres y despreciado del pueblo. Todos los que me ven me escarnecen. Estiran la boca, menean la cabeza diciendo: se encomendó a Jehová, líbrele él, sálvele, puesto que en él se complacía. Pero tú eres el que me sacó del vientre, el que me hizo estar confiado desde que estaba a los pechos de mi madre. Sobre ti fue echado desde antes de nacer, desde el vientre de mi madre, tú eres mi Dios. No te alejes de mí, porque la angustia está cerca, porque no hay quien ayude. Me han rodeado muchos toros, fuertes toros de Basán me han cercado. Abrieron sobre mí su boca, como león rapaz y rugiente. He sido derramado como aguas, y todos mis huesos se descoyuntaron. Mi corazón fue como cera, derritiéndose en medio de mis entrañas. Como un tiesto se secó mi vigor, y mi lengua se pegó a mi paladar, y me has puesto en el polvo de la muerte. Porque perros me han rodeado, me han cercado cuadrilla de malignos, horadaron mis manos y mis pies. Contar puedo todos mis huesos, entre tanto ellos me miran y me observan. Repartieron entre sí mis vestidos, y sobre mi ropa echaron suerte. Mire qué hermoso y qué conmovedor es este relato de la Biblia. Cómo se habla siglos antes acerca de cosas tan específicas que iba a sufrir en la cruz del Calvario. Su lengua se le pegara al paladar de sed, cuando Jesús dijo: tengo sed, y le dieron a beber hiel y vinagre. Dice que meneaban su cabeza y le decían: líbrele Dios, se encomendó a Jehová, líbrele él. Eso era lo que decían los hombres que pasaban, los fariseos, los sacerdotes. Le decían, se burlaban: sálvese ahora, descienda de esa cruz, si es que realmente es el Hijo de Dios. Dice que se descoyuntaron sus huesos, que es lo que se producía al colgar en el madero de la cruz. Y dice que pudo contar todos sus huesos. Ciertamente ninguno de ellos fue quebrado, porque cuando fueron a quebrar los huesos de los tres que estaban en la cruz, recordemos que a Jesús no fue quebrado ningún hueso suyo.
porque ya había muerto. Y también dice que repartieron entre sí mis vestidos y sobre mi ropa echaron suerte, que fue lo que hicieron los soldados romanos en aquel tiempo, en aquel día de la crucifixión de Jesús. Mire qué extraordinario. Por eso debemos conocer a Jesús, porque Él es el personaje principal. Todo gira en torno a Él. El Antiguo Testamento, los profetas hablaron. Jesús dijo a los hombres, les dijo que el gran patriarca, el padre de la nación de Israel, Abraham, había visto su día y se había gozado. Estimados hermanos, también en Isaías capítulo 53 tenemos la imagen del siervo sufriente. Ahí nos da a entender la naturaleza de nuestra enfermedad, que no era física. Jesús no fue a la cruz para sanarnos físicamente, porque estamos expuestos a enfermedad hasta el día de nuestra redención. Pero la naturaleza de la enfermedad era espiritual, el pecado. Como decía uno de los profetas, que nosotros éramos una llaga podrida desde la cabeza hasta la planta de nuestros pies. Y así lo dice Isaías. Dice, mas Él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados, dice Isaías 53. El castigo de nuestra paz fue sobre Él, y por su llaga fuimos nosotros curados. El mismo capítulo dice, mas Jehová quiso quebrantarlo. Mas Jehová dice que cargó en Él el pecado de todos nosotros, porque en ese momento lo que estaba haciendo Cristo era que Él asumía nuestro lugar. Él era nuestro sustituto. La ira de Dios que debía venir sobre nosotros vino sobre Él. Por lo tanto, Isaías 700 años antes ya lo estaba profetizando, lo estaba diciendo. Dijo, será llevado como cordero al matadero, como oveja delante de su tranquiladora, y no abrió su boca, sino que al contrario enmudeció, que fue literalmente lo que sucedió el día de su crucifixión. También la Biblia, el Antiguo Testamento, nos adelanta acerca de su resurrección. En el Salmo capítulo 16, versículo 10 dice lo siguiente: porque no dejarás mi alma en el Seol, ni permitirás que tu santo vea corrupción. Refiriéndose a Cristo. Nos está refiriendo David a él mismo. Como Pedro le dijo en el día de Pentecostés, y le habla a los hombres, a los judíos de aquella época, y cita este mismo versículo, esta misma parte de los Salmos, diciéndole, porque no dejarás mi alma en el Hades, refiriéndose al Seol en griego, ni permitirás que tu santo vea corrupción. Y Pedro dice, no se refiere a David, porque David está sepultado, sus huesos están junto a nosotros, sino que se refiere a Cristo, que iba a ser resucitado entre los muertos, no iba a haber corrupción, su cuerpo no se iba a alcanzar a corromper, porque iba a ser levantado en forma poderosa. También tenemos varios tipos más de Jesucristo en el Antiguo Testamento. Un tipo es una representación, llámese alguna persona, algún lugar, algún acontecimiento que representa una realidad espiritual concreta, ¿ya? Ese es un tipo, ¿ya? En este caso hay varios tipos de Jesucristo en el Antiguo Testamento. Nos encontramos con el Cordero Pascual. El Cordero Pascual, hermano, se refiere, cuando hablamos del Cordero Pascual, estamos hablando, haciendo rememoranza de la fiesta judía llamada la Pascua. Esta fiesta tiene su origen, ¿ya?, cuando en aquella noche Dios envió mortandad a todos los primogénitos de todas las familias de Egipto, ¿ya? Sin embargo, Dios dio instrucción a Moisés para que él instruyera a los hebreos, al pueblo de Dios, que ellos, las familias, se juntaran en aquella noche, mataran un cordero, comieran panes sin levadura, ¿ya?, hierbas amargas, era toda una comida, ¿ya?, pero la sangre de este cordero debía untarse en un hisopo, y con eso, ¿ya?, poner esa sangre sobre los dinteles, los postes, los marcos de las puertas. Y Dios iba a mandar un ángel destructor que iba a dar mortandad a todos los primogénitos de Egipto, a los hijos mayores, el primero de cada familia. Pero Dios dijo, pero cuando pase el ángel dando mortandad, el destructor, y vea que hay sangre en la puerta, dice, él va a pasar de largo. Por eso la palabra Pascua significa pasar de largo, saltar por encima, ¿ya? Entonces, en ese tiempo, habían familias pequeñas, se juntaban dos familias, por ejemplo, y mataron el cordero, ya comieron los panes sin levadura, ya tenían hierbas amargas que representaban la opresión del pueblo durante los años de esclavitud,
y comieron la Pascua. Y justamente hubo una gran mortandad, un gran llanto en todo Egipto, menos en Gosén, donde estaban los hebreos. ¿Por qué? Porque el destructor vio la sangre de aquel cordero en los postes y pasó de largo, y no hubo ningún daño en la familia, ningún primogénito de Israel murió. Pero sí murió un cordero. Este cordero tomó el lugar del primogénito. Este cordero fue el sustituto. La sangre de ese cordero sustituyó la sangre que iba a ser derramada, esa sangre, esa muerte que iba a venir sobre los primogénitos. Por lo tanto, hubo muerte en los hebreos, sí hubo muerte, pero no de los primogénitos, sino de un cordero sustituto, un tipo de Cristo. Nosotros éramos los que teníamos que ir a la cruz. Usted y yo éramos los que teníamos que morir, y la ira de Dios tenía que venir sobre nosotros, porque nosotros pecamos, nosotros estábamos destituidos de la gloria de Dios, nosotros éramos una llaga podrida por el pecado, la lepra del pecado nos habíamos contaminado absolutamente. Pero sin embargo, Cristo tomó nuestro lugar. Cristo fue el Cordero Pascual. El apóstol Pablo dice que nuestra Pascua, que es Jesucristo, por nosotros fue sacrificada. Cristo tomó el lugar, y aquí tenemos un tipo del Cordero. Por eso cuando Juan el Bautista vio que viene Cristo, él dijo: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Ese es el Cordero del sacrificio. En Israel habían sacrificios para la expiación de los pecados. Los sacerdotes, que eran los representantes del pueblo ante Dios, tenían que hacer sacrificios para la expiación de los pecados del pueblo. Y ahí se hacía, dice la palabra, que sin sangre no hay remisión de pecado. Por lo tanto, habían sacrificios. En el caso del cordero, tenía que ser un cordero sin defecto. Era revisado. No podía ser un cordero con defecto, que le tuviera una patita coja, le faltara algo, un defecto físico. No, tenía que ser un cordero perfecto. ¿Quién más perfecto que Cristo? Cristo se entregó. Dice que no se encontró en él, no hubo engaño en su boca, ni hubo pecado en él, jamás pecó. Fue perfecto en todo. Por lo tanto, Cristo es el pecado, es el Cordero perfecto, sin pecado, sin defecto alguno, enteramente santo, perfectamente puro. El Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. El pariente redentor en el libro de Ruth. Ahí aparece vos, redimiendo, rescatando a Ruth. ¿Ya? Esto tenía que hacerlo el pariente más cercano. Dice que Jesús no se avergüenza de llamarse nuestro hermano. Por lo tanto, la figura del pariente redentor de Ruth, en este caso vos, es una figura de Cristo, nuestro pariente redentor. También encontramos en el Antiguo Testamento que cuando volvía de una batalla, de una guerra, Abraham dice que se encontró con un sumo sacerdote, un hombre misterioso, que los teólogos aún no se ponen de acuerdo. Algunos piensan que era Cristo preencarnado, otros dicen que es un rey sacerdote, ¿ya? No se sabe de él, no se sabe de genealogía, pero dice que era un sacerdote del Dios Altísimo, ¿ya? Y dice que Abraham lo consideró como alguien mayor, ¿ya? Tanto que le entregó los diezmos del botín, ¿ya? Y dicen que este sacerdote, llamado Melquisedec, que significa rey de justicia, ¿ya? Que también es un tipo de Cristo. Cristo es rey, rey de reyes, señor de señores, pero también es nuestro gran sumo sacerdote, según el orden de Melquisedec, por lo que dice el libro a los Hebreos. O sea, un orden. Jesús es un sacerdote, sumo sacerdote superior al sacerdocio arónico, según el orden de Melquisedec. También la roca, el apóstol Pablo dice que el pueblo en el desierto dice que bebía de la roca espiritual. La roca que los seguía, dice que la roca era Cristo. Cristo es la roca. De la roca vertía agua y bebía el pueblo en el desierto. Un tipo de Cristo. Jesús dice que en el último y gran día de la fiesta de los tabernáculos se puso en pie y dijo: si alguno tiene sed, venga a mí y beba, porque Él es la roca eterna de los siglos y el arca de salvación. Recordemos que cuando Dios determinó raer de la tierra todo ser viviente, le dijo a Noé que construyera un arca en la cual él se salvaría, él y toda su casa, su familia. Jesús es esa arca. Él es el arca de salvación.
Y en ningún otro hay salvación, en ningún otro, como leímos en un versículo anteriormente. Porque no hay otro nombre dado a los hombres bajo el cielo y sobre esta tierra en que podamos ser salvos. Solamente Jesucristo. Estimado hermano, esta es la primera lección de escuela dominical de los días domingos que estemos en cuarentena. Vamos a tener otros estudios más para avanzar acerca de Jesucristo. Jesucristo como Dios, vamos a estudiar Jesucristo como Rey, Jesucristo como sacerdote, Jesucristo como siervo, Jesucristo como hombre. Estimados hermanos, sin embargo, hemos querido comenzar con esto. La necesidad de estudiar acerca de Jesús. Muchas veces hemos escuchado muchas predicaciones, pero no está de más conocerle más aún, conocerle más en profundidad, estudiar bíblicamente la persona de Jesucristo, la obra de Cristo. ¿Por qué es importante? Resumiendo, porque conocer a Cristo es conocer a Dios, porque conocer a Jesús es conocer al que es la piedra angular de toda la creación misma. Y porque conocer a Jesús significa que vamos a ser transformados cada día más a la imagen de su Hijo, que es la voluntad de Dios. Y tantas cosas más que se habla de Cristo, solamente han sido algunas referencias. Pero hablan los profetas cuando habla ahí acerca del templo, cuando los hombres regresaron del cautiverio. Y estaban todos viviendo en buenas casas, sin embargo la casa de Dios, el templo, estaba abandonado. Y Dios manda al pueblo que construya el templo. Y el Señor le habla de aquel templo. Y les dice que la gloria postrera de esta casa será mayor que la primera. Será mayor que el templo de Salomón, la gloria de aquel templo. Y alguien dirá, pero ¿cómo es posible eso? Si el templo de Salomón fue hecho con piedras preciosas, con revestido en oro, en todo tipo de cosas finas. Alguien podrá decir, jamás el templo tuvo la gloria como Salomón, tuvo el esplendor como el templo de Salomón. Pero sin embargo no se refería a la estructura física. Se refería a aquel tiempo cuando Jesús vino y cuando Jesús mismo entró dentro del templo. Porque la nube de la gloria de Dios, la Shekinah, representaba la presencia de Dios en aquel lugar cuando se posaba sobre el templo, sobre el lugar santísimo. Pero sin embargo, cuando Cristo entró al templo, no era una nube, no era una representación, era Dios mismo entrando y estando presente en el templo. Por eso es que Jesús dijo, uno mayor que Salomón está aquí, uno más grande que el templo es el que está entre vosotros. Por ahí esa gloria fue mucho mayor, la gloria postrera, que la primera. Pero esa gloria no era por la estructura del templo, era porque Dios, Emmanuel, Dios con nosotros, había entrado en forma personal al templo, pero los hombres no le conocieron y Él tuvo que abandonar el templo y dijo, aquí, esta casa os es dejada desierta. Y muchas cosas más que habla la Biblia acerca de Jesucristo, que iba a ser vendido por 30 monedas de plata, también lo anunciaron los profetas, y tantas cosas más. Todo se centraba en Cristo. Cristo es el centro de la Biblia. Cristo es el centro de la vida de un cristiano. No puede haber vida espiritual sin Cristo. No puede haber vida en el hombre. El hombre no puede vivir espiritualmente si Cristo no mora dentro de él por medio del Espíritu Santo. Por eso que en Apocalipsis, en el capítulo 3, cuando le habla a la iglesia de la Odisea, el Señor le implora, les dice que abra la puerta. He aquí, yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, yo entraré a él y cenaré con él y él conmigo. La puerta debemos abrirla nosotros. Él golpea y llama. Si alguno que está escuchando este mensaje en la escuela dominical, que tal vez no sea creyente, que a lo mejor ha abandonado la fe, el Señor quiere golpear la puerta y quiere que le conozca más. Por lo tanto, va a ser una serie de mensajes, estimado hermano. Yo estoy muy agradecido del Señor, muy contento de poder ser instrumento de Dios para entregarle a usted como superintendente de la escuela dominical de Talcasur estos mensajes, estos estudios de la Biblia. También mensajes sencillos, no son estudios tan profundos, pero creo que son necesarios para que en estos días de cuarentena nos alimentemos de la palabra de Dios. La mejor medicina es la palabra del Señor. Dice que son medicinas para nuestros huesos. Por lo tanto, vamos a escudriñar y las primeras escuelas dominicales van a ser acerca de Jesús, de la persona de Jesús. Hoy vimos la importancia de conocer a Jesús y también vimos cómo en el Antiguo Testamento el centro de las profecías, el centro de todo el Antiguo Testamento es Cristo. Cristo en la roca. Cristo es el cuarto hombre que estaba ahí con los tres que estaban ahí siendo quemados en un horno. El cuarto hombre, tipo de Cristo. Cristo mismo estando ahí.
Por lo tanto, estimados hermanos, la próxima semana estudiaremos acerca de la deidad de Cristo, de la humanidad de Cristo, del sacerdocio de Cristo, del servicio de Cristo, mediante la ayuda del Señor. Les deseo que Dios les bendiga, que tengan una buena estancia dentro de sus casas, aunque nos aburramos un poco, pero si escudriñamos la palabra del Señor, si aprovechamos estos tiempos, vamos a ver que lo que hoy día es algo a lo mejor que aparentemente es malo, va a ser algo bueno, porque para los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Dios les bendiga y será hasta el próximo domingo con la ayuda del Señor. Esperamos que esta transmisión haya sido de gran bendición para sus vidas. Para nuestro Dios sea toda honra y toda gloria.